Bienvenidas, bienvenidos a México Invisible, un programa producido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a tener un programa que se va a referir al tema de los derechos, de las experiencias, de los obstáculos para tener una vida digna, una vida plena, una vida de derechos de las personas, hombres y mujeres trans que viven en nuestro país. El día de hoy tenemos a tres invitadas de lujo. Tenemos a Daniela Vázquez, que trabaja en Almas Cautivas. Daniela se dedica a trabajar en el tema de derechos de las personas recluidas, privadas de la libertad. Jessica, bienvenida. Jessica Marjan Durán. Ella es parte de la Red de Juventudes Trans y recientemente ingresó como integrante de la Asamblea Consultiva de CONAPRED, así que bienvenida por partida doble. Y Nathan Ambriz, que coordina el Centro Cultural Jauría Trans. Ya nos contarás, Nathan, de qué se trata el Centro Cultural. Gracias. Quisiera empezar con Jessica, con una pregunta un poco para iniciar esta conversación. Jessica, tú vives en tu propia experiencia una serie de interseccionalidades, ¿no? Sí. Eres una mujer trans, también eres una mujer indígena. Me gustaría, y una mujer joven, y en ese sentido vives en carne propia, pero también a través de tu trabajo como activista en el espacio en el que te desarrollas, experiencias de discriminación que provienen de muchas de tus identidades. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Claro que sí, muchas gracias por la invitación y sobre todo, cuando decimos ¿quiénes somos las personas trans? Siempre surge esa pregunta. Bien, pues somos aquellas personas que transicionamos de aquella identidad socialmente asignada al nacer, ¿no? Hacia la identidad reconocida, asumida por sí mismos, por sí mismas, ¿no? Es decir, que en mi caso no siempre fui Jessica. Cuando nací se me asignó el nombre de Jesús Aarón. Y este nombre también trajo una serie de expectativas, de historias, el color azul, porque cuando nace una persona, de acuerdo a su genitalidad, pues se le asigna si es hombre o si es mujer. Y parece que eso es algo que le va a acompañar y va a definir su vida, ¿no? En el caso de las personas trans, cuando transicionamos y asumimos comunicarlo, expresarlo, socializarlo, nos enfrentamos a una serie de también obstáculos, como bien lo decías, sobre todo cuando comunicarlo a nuestra familia, ¿no? Primero, tener las herramientas para nombrarlo nosotros y nosotras mismas, ¿no? A veces tenemos este acrónimo LGBTI, ¿no? Que pareciera que son una sopa de letras que qué significa cada una, ¿no? Pero tienen que ver con la cuestión de orientación sexual, que es quién te atrae erótico y afectivamente, y con la cuestión también de expresión e identidad de género, ¿no? La expresión, pues nuestras formas de vestir, nuestros modos de ser con el afuera, y la identidad de género habla como esta percepción propia, profunda de cómo te reconoces a ti, independientemente de cómo se te asignó en la sociedad. Y pues también está la otra parte, ¿no? Las características sexuales sobre las cuestiones biológicas. Y bien, pues justo estas herramientas no las tenía, ¿no? Siempre vienen primero los insultos, ¿no? Vienen las palabras peyorativas, viene incluso la burla, la vergüenza y muchas veces el desconocimiento. Creo que eso ha sido un punto de partida para en cuestión como de trayectoria de vida, creo que las personas trans primero tenemos la necesidad de nombrar esta experiencia, ¿no? Y por eso utilizamos trans como un término paraguas que engloba a las personas transgénero, travestis, transexuales, no binarias, y que nos ayuda a enunciar pues esta transición de la que hacemos, ¿no? Imaginemos a todos y todas nuestra experiencia de vida como tal vez un caminito que vamos un poco, que está delimitado por esto que también se ha mencionado, ¿no? A veces por nuestra cuestión
biológica, ¿no? La cuestión genital, pero también por nuestra cuestión social, ¿no? Y este caminito, cuando hacemos esta transición, trans viene del prefijo del otro lado, a través de, ¿no? Que nos convoca y nos ayuda como una identidad política, ¿no? Como para alzar la bandera y decir nuestra experiencia y para construir derechos y libertades puede tener una palabra y ese es trans, ¿no? Entonces, cuando yo crecí y vino esta palabra, me ayudó a conocer esta experiencia, a darle un nombre, a sentirme convocada por mis compañeros y compañeras, pero también a evidenciar que hay obstáculos también, porque no solamente ese niño que le pusieron Jesús Aarón, pues transicionó a una edad muy temprana, ya hablo de mí, ¿no? Transicioné a una edad muy temprana, donde aproximadamente en la adolescencia comencé a tener la necesidad de modificar mi cuerpo, comencé también la necesidad de expresarme con mi nombre, ya no el que me asignó la sociedad, sino con el mío, Jessica. E incluso Jessica recupera mucho de Jesús porque solamente le quité una U, decía Jess. Y ya después pues sumé Jessica, porque también es una forma reivindicativa de que desde que también se me asignó un nombre con mucha esperanza, con mucho amor y también con mucho deseo de mi vida, ¿no? Y creo que frente a eso, frente a ese deseo de mi vida, lo he recuperado a través de la lucha de los derechos humanos. Y más cuando me di cuenta que pues no solamente había obstáculos por ser trans, sino por ser una mujer originaria de una comunidad indígena ñañú, ¿no? Que fue sorprendente también porque parece que las personas que son de mayor edad o que son pertenecientes a los pueblos indígenas, pareciera que ahí no existe la diversidad. Y sí, sí existe. De hecho, mi abuela fue la que mejor lo tomó. Cuando le dijo a mi madre aquí presente, ya se veía venir, que no te quisieras dar cuenta era otra cosa. Y creo que esa forma de percibirnos y de abrazar también la diversidad ya estaba, ¿no? Y como lo comentábamos fuera aquí de ahora del programa, a veces la forma de la empatía nace a partir de un sentimiento, pero también los conceptos son importantes porque nos ayudan a nombrar esa experiencia y sobre todo a tener herramientas cuando hablamos de derechos, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Y muchas gracias por compartir tu experiencia personal. Una porra a las abuelas sabias. Nathan, una vez fui a Ciudad Juárez a trabajar un tema y tuve una entrevista con un funcionario público. Y le preguntaba yo al funcionario si conocía los protocolos de justicia, de salud que habíamos desarrollado en CONAPRED con las distintas dependencias sobre temas de diversidad sexual e identidades de género no normativas. Y cuando le dije, ustedes tienen trabajo sobre poblaciones LGBT, personas trans, personas gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, me contestó, no se preocupe, aquí no hay de esos. Como si se pudiera decir eso. Pero te pongo sobre la mesa esta anécdota porque me parece importante hacerte la siguiente pregunta. Entiendo, y tú me corregirás si estoy equivocada, que para los hombres trans hay una especie como de mayor facilidad de pasar desapercibidos, que pareciera para algunas personas pues una ventaja, pero es una invisibilización que también lastima, que también vulnera derechos. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y cuál es tu posición sobre el tema? Pues en un inicio, cuando yo comencé mi proceso de transición, tenía la idea de llevar un proceso muy parecido al de la mayoría de hombres trans o personas transmasculinas, que era invisibilizarme completamente. Me fui percatando que, bueno, al ingresar a grupos de apoyo y de acompañamiento para personas trans, me di cuenta que había muchas cosas pendientes todavía por hacer y había una especie de responsabilidad social de mi parte por todo el apoyo recibido. Y entonces dije, es que yo no puedo hacer lo mismo. Hay algo en mí que me dice, haz algo por más pequeño que signifique, que pueda hacer la diferencia y que pueda beneficiar a las personas que vengan atrás de ti. Y bueno, poco a poco empecé a hacer incidencia. Al empezar a hacer incidencia y al toparme con otros pares, me di cuenta que sí hay un costo. Sí hay un costo de la invisibilidad. Lo que yo me he dado cuenta es que la violencia la vivimos de dos formas diferentes, las mujeres trans y los hombres trans.
las mujeres trans más en el espacio público, los hombres trans más en lo privado. He sabido de compañeros que han sufrido violaciones y por una cuestión incluso, no sé si llamarla de género, porque otros hombres cisgénero, bueno, si tan hombre eres, entonces no tienes por qué hablar sobre esta violación, ¿no? Tienes que soportarlo. Y entonces creo que también es uno de los costos que de alguna manera vivimos, el tener que soportar, el tener que callarnos muchísimas cosas. Entonces la violencia la sufrimos más en lo privado, incluso en el no poder tener acceso a incluso servicios especializados, por ejemplo, servicios ginecológicos, ¿no? Yo lamentablemente sí he tenido muy malas experiencias de malas prácticas en donde ni siquiera me dicen cómo es el procedimiento ginecológico. No sé si está haciendo una mala praxis, porque no sé sobre el procedimiento. Entonces son esas múltiples cosas que no podemos decir absolutamente nada y que la misma cuestión de vivir el género con el cual nos identificamos dentro de la masculinidad, hay tantas cosas que no se nos permiten y realmente salirnos de ahí es algo difícil, porque yo creo que si un hombre que no es trans difícilmente alcanza a reflexionarlo, uno como hombre trans de repente buscas pues esa inclusión por parte de otras masculinidades, de otros hombres, y entonces por eso es que callas muchísimas cosas. Claro. Y bueno, eso es lo que yo me he percatado, que hay costos de la invisibilidad y también hay costos de una visibilidad. Entonces, podría decir que es por igual y tenemos contextos muy diferentes, tanto quienes somos visibles como quienes no lo son. Muy bien. Muchas gracias, Nathan. Daniela, cuéntanos qué hace Almas Cautivas y qué pasa con las personas que viven en reclusión, que tienen una circunstancia muy particular. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. Ojalá mucha gente pueda verlo. Creo que son temas que nos atañen a todos, porque la diversidad estamos en todos lados y las personas trans estamos en todos lados. Hace un momento Jessica planteaba de que ella venía de una comunidad indígena. Yo también soy de una comunidad indígena, Cualin Tlatoa Náhuatl, Onin en Acatlán. Nací en Acatlán, hablo náhuatl. Y hablando un poco también de esta discriminación y de las violencias que sufrimos las personas que vamos en contra de lo que nos dicen las normas de cómo debe ser un hombre y de cómo debe ser una mujer, quiero contarles un poco, antes de pasar al tema de Almas Cautivas, que en mi caso, por ejemplo, yo tuve que emigrar de mi comunidad, que es Acatlán, que está en el municipio de Chilapa de Álvarez, en Guerrero. Tuve que salir a los 15 años porque Acatlán es un poblado pequeño y como ustedes saben, en pueblo chico el infierno es grande y es un poblado con normas muy rígidas de cómo ser hombre y de cómo ser mujer, de que un hombre tiene que ser valeroso, de que un hombre no tiene que llorar y de que un hombre, por supuesto, jamás puede ser una mujer. En ese contexto de rechazo, de violencia, yo no podía ser quien yo soy ahora. Por eso tuve que salir de allí. Por eso tuve que venir a la Ciudad de México, en donde sí encontré un oasis de libertad para poder ser a quien ven ahora, a Daniela, ¿no? Daniela, bueno, estudió ciencia política, llegó aquí a la ciudad, vio que aquí en la ciudad, en el CCH, la gente era muy libre, que podías vestirte como tú quisieras, que podías comportarte como tú quisieras, que incluso podías ir maquillado como hombre al CCH sin que nadie te hiciera una cara. Para mí eso era impensable en Acatlán. Eso no era algo imposible. Es más, en Acatlán hasta ahora es la fecha en que no existe ninguna persona asumida públicamente como lesbiana o como homosexual, y mucho menos, por supuesto, trans. Cuando yo voy es así como soy una nueva persona, pero la persona trans en Acatlán no existe. Daniela como persona trans en Acatlán no existe. En la Ciudad de México sí. Y bueno, les comentaba que estudié ciencia política y bueno, cuando estaba en el CIDE, alguna vez un compañero me decía, bueno, ¿tú a qué te quieres dedicar cuando termines la licenciatura? ¿No?
Y le decía, pues la verdad es que a mí me interesaría mucho trabajar en algo que tuviera un impacto social. A mí me interesa que las cosas como están ahora cambien, porque como están ahora no funcionan para muchas personas. No funcionan para las personas que son como yo, no funcionan para las personas que son diversas, para las personas indígenas, para las personas de un color no blanco, para las personas de talla pequeña, para las personas gordas, etcétera. Para ellos todo este sistema no funciona. Y es así que, bueno, siguiendo como el paso del tiempo, llega un momento en el que a mi mejor amiga con la que viví es apresada. Ella llega a la cárcel acusada de un delito, ¿no? Y como es una mujer trans, pues ni siquiera se le llevó el debido proceso e inmediatamente fue recluida. Cuando ella sale exonerada de lo que se le imputaba, me la encuentro un día y me dice, oye, fíjate, pasé muchas cosas dentro de la cárcel, vi muchas cosas en la cárcel y me gustaría hacer una asociación civil. Para ese entonces yo ya militaba en la defensa de los derechos humanos desde el 2007, que habíamos estado dándole seguimiento a iniciativas a nivel federal para el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas trans. Déjame irnos a una pausa. Claro que sí. Y volvemos contigo para que nos cuentes qué se vive en la cárcel cuando eres una persona trans. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Volvemos. Bienvenidos de regreso a México Invisible, un programa del CONAPRED y de la Suprema Corte de Justicia. Estamos conversando con Natán Ambriz, con Jessica Marjan Durán y con Daniela Vázquez sobre los derechos de las personas trans. Y hablábamos con Daniela hace un momento de tu trabajo ya en la organización Almas Cautivas y qué es lo que ustedes ven de la vida en la cárcel como una especie de microcosmos de lo que se vive afuera, ¿no? Pero que en un ambiente muy extremo, en ocasiones pues muy difícil, puede ser violento. Las personas trans tienen experiencias muy particulares. ¿Nos puedes contar sobre eso? Sí. Bueno, las personas trans enfrentan en prisión lo que vienen cargando desde antes de llegar a prisión. O sea, la prisión desde nuestro punto de vista, lo que nosotras hemos visto en Almas Cautivas, es que es la culminación como de un ciclo de vulneración que empieza desde muy temprana edad. Por ejemplo, hay un caso de una chica que es expulsada de su hogar a los 9 años, sale a las calles, ejerce el trabajo sexual, se involucra en actividades delictivas y llega a prisión. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, que realmente hay una desprotección de parte de toda la sociedad, no solamente de la familia, sino por supuesto también del Estado, porque no hay políticas ni hay programas que ataquen esa problemática, ¿no? Bueno, entonces esta persona llega a prisión y bueno, como bien sabemos, en México no en todos los estados existe la ley para que las personas trans puedan modificar sus documentos. Esta persona, además de haber pasado por toda esa situación, venía de Veracruz. En Veracruz no existe la posibilidad para que una mujer como yo vaya ante el registro civil y le diga, ¿sabes qué? Quiero cambiar mis documentos y ahora quiero llamarme Daliena. ¿Cuál es el primer problema que pasa para esa persona que no pudo conseguir esos papeles que la identifican como una mujer? ¿Qué sucede cuando ella enfrenta un delito? Bueno, que va a dar a una cárcel masculina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la cárcel masculina? Bueno, hay toda una serie de los prejuicios que se tienen acá afuera hacia las personas trans, toda la discriminación que se tiene hacia las personas trans en las cárceles se magnifica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, encontramos violencia, encontramos que continuamente, por ejemplo, se les niega, ahora cada vez menos, porque hay que diferenciar también lo que pasa en la ciudad y lo que pasa después de 6 años que hemos estado trabajando en las cárceles de la ciudad, a lo que pasa en otras cárceles de otros estados. Aquí en la ciudad, cuando nosotras empezamos a trabajar, nos decían las compañeras, es que a mí no me quieren dar trabajo en la maquila de adentro de Vicky Ford, bueno, de una marca, ¿no? O sea, tampoco me dejan trabajar en cocina, porque un custodio dice que si yo me pincho el dedo y mi sangre cae en la comida, voy a infectar de VIH a todos los compañeros, ¿no? Entonces,
Esos son los contextos que se viven. También, por supuesto, las compañeras trans, incluso hay recomendaciones en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que dan cuenta de la violencia que han vivido estas personas dentro de las cárceles, cómo han sido golpeadas por parte de los custodios, cómo las autoridades, en cierto sentido, actuaron con negligencia ante un caso en especial. Todas esas cuestiones son las que viven las que se viven continuamente en la cárcel. Como mencionaba, cada vez menos, gracias a nuestra incidencia y nuestro trabajo. Sin embargo, en las cárceles, en las prisiones de otros estados, los temas de diversidad ni siquiera se tocan, ¿no? Como mencionabas hace un rato, ¿no? Esta persona decía, bueno, es que aquí no tenemos de esos. En muchos centros penitenciarios no saben ni siquiera cómo está conformada la población. No saben cuántas personas lesbianas tienen o cuántas personas trans tienen en su centro penitenciario. Eso es algo que falta mucho trabajar en los centros penitenciarios de todo el país. Por supuesto, y esto tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. La prisión no es una prisión para castigar. La prisión es un lugar para reinsertar a las personas que supuestamente han delinquido. Sin embargo, ¿cómo se va a reinsertar a una persona que desde los 9 años vivió en la calle? Esa persona nunca ha estado insertada en la sociedad. Entonces, por supuesto, el tema de la prisión es un tema complejo y es un tema que nos obliga a pensar qué queremos como sociedad y cuáles son si realmente funciona la prisión como debería ser, ¿no? Absolutamente. Y todas y todos han hablado del tema del ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida como una experiencia que empieza en la infancia y efectivamente en la encuesta sobre orientación sexual e identidad de género que levantó el CONAPRED del año pasado, sale que en edades bastante tempranas las niñas y los niños trans se identifican como tales, pero también sale muy alto el nivel de rechazo familiar. 7 de cada 10 personas trans que contestaron la encuesta dijeron que habían recibido rechazo, expresiones de rechazo, pero puede ser hasta ser corridos de su casa, cuando expresaron su identidad de género autopercibida y libremente elegida. Jessica, ¿cómo debe responder el Estado? O sea, si el primer problema es en la familia, ¿qué puede hacer dónde están las trabas del Estado para responder, como decía Daniela, a esta problemática de marginalización desde una edad tan temprana como la infancia, ¿no? Así es. Pues justo tengo 2 panoramas que son importantes mirar. Uno es, claro que hay un tema en el tejido social de cómo vamos incidiendo y cómo vamos también evidenciando desde dónde se origina la exclusión. Y la otra es que cómo, aunque tengamos un marco jurídico que garantiza desde el artículo 1 el derecho a la igualdad y la no discriminación, cómo esto tiene obstáculos en la forma de operar tanto en la impartición de justicia y en el tema de la administración pública o incluso en la forma de legislar. En el primer punto, me parece importante decir que toda la cuestión de discursos de odio es uno de los impedimentos que también viene a reforzar esta discriminación, ¿no? Si bien es una forma de discriminación que se materializa en cuestiones directas, en cuestiones culturales y en cuestiones estructurales, aún existe no solamente desinformación, sino existe una normalización, una poca indignación hacia las causas que hacen daño a las personas, ¿no? Me parece importante, por ejemplo, recalcar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula una expectativa de vida de 30 a 35 años para las personas trans y que también no solamente lo coloca así, sino nos invita a mirarlo de forma interseccional. Es decir, que mirar que a partir de que una persona no solamente es trans, sino muchas veces, como ya aquí lo habíamos expresado, sino puede ser un hombre trans, puede ser una persona trans e indígena. Y mirar la forma de diferenciación es importante para decir, no solamente enfrentamos discriminación o violencias por ser trans, sino por muchos otros factores que no responden a un imaginario de cuerpo, a un imaginario que sostiene que ser hombre o ser mujer, como lo decía Daniela, solamente cabe en este cuadrado, ¿no? Y son ficciones, al final del día, ficciones sociales, construcciones sociales que siguen sosteniendo y legitimando la discriminación. Entonces, ¿cómo transformamos el tejido social? Esa es la pregunta.
la pregunta que creo que nos lleva a pensar cómo generamos empatía donde no la hay, ¿no? Cómo generamos incluso indignación donde se ve normal, cómo generamos, incluso mencionamos la crueldad donde pareciera que es un comportamiento validado socialmente. Ahora, las instituciones, creo que también algo que rescata la ENADIS es que, bueno, la percepción de la discriminación hacia personas trans es muy alta, ¿no? Es la mayor. Y la Endosig, la recientemente Endosig nos dice que también los hombres trans son quienes tienen más o han tenido más episodios o tendencias hacia el suicidio, ¿no? Y, por ejemplo, eso también nos habla mucho desde Red de Juventudes Trans, por ejemplo, la cofundadora es Lía García. Ella es pedagoga y ella trabaja con los afectos y que también ha colaborado incluso con Almas Cautivas. Y también nos enseña cómo desarticulamos la violencia a partir de nuevas pedagogías, de nuevas formas, principalmente de desaprender, ¿no? Y cómo también los estados parte, por ejemplo, en temas de derechos humanos, adoptan las medidas necesarias para evitar la discriminación. Por ejemplo, tenemos la Recomendación General de CEDAW número 35, que habla no solamente de las mujeres cisgénero, sino incluye a mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, ¿no? Y que habla de que ninguna forma de discriminación debe de ser tolerada por el Estado, pero también habla de que el Estado debe de eliminar cualquier legislación o cualquier práctica que incentive esa discriminación, ¿no? Y cómo saber qué discrimina a las personas, también preguntándoles, acercándose, ¿no? Creo que de pronto hay como un trabajo que necesita ser escuchado, un trabajo que necesita ser coordinado desde quienes vivimos en las poblaciones y estamos todo el tiempo trabajando en distintos grupos, con familias o con poblaciones específicas como las personas privadas de su libertad, por ejemplo, para saber dónde están los dolores, dónde están las heridas que también cargamos desde un sistema que hay que revisar la historia, un sistema colonial, un sistema que ha impuesto ante las cosmovisiones, que incluso ha anulado muchas formas. Por ejemplo, en otomí, la palabra doku es una forma en la que antes podían decir que había una persona, una mujer que antes había sido hombre, ¿no? Hay una forma en mencionar la transiciones de distintas formas, ¿no? Y, por ejemplo, el reto también es cómo las personas pueden ser reconocidas como sujetas de derechos, que creo que esa es una de las cosas importantísimas. Recuerdo mucho que antes de defender derechos humanos no tenía idea de cómo exigirlos, de cómo ejercerlos y sobre todo cómo pedirle al Estado mecanismos de garantía ante esos derechos, ¿no? Y creo que esa es una de las pautas, es un trabajo, como decía, coordinado, ¿no? Tanto de las autoridades para seguir recomendaciones que ya existen, que ya hay, ¿no? Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso arrojan datos muy particulares que desde el espacio público y desde el espacio privado se viven, como por ejemplo en un baño público, ¿no? Donde el tema es cómo también miramos la violencia no solamente desde las voces que estamos aquí, sino damos la cara ahora a quienes nos vigilan, a quienes nos discriminan. Hace poco me decían, bueno, ¿cómo podemos generar otra perspectiva para cambiar esta situación de discriminación hacia las personas trans, ¿no? Y yo le decía, bueno, por ejemplo, a mí me discriminaron en un baño, ¿no? Y afortunadamente pude acceder a herramientas hacia el acceso a la justicia para denunciar, etcétera. Pero me di cuenta que la narrativa era que yo iba a estar expuesta mediáticamente ante una situación de discriminación. Pero decía, pero quienes discriminan nunca tienen ese peso o ese miedo o esa incertidumbre de ser evidenciados que ellos discriminan. Decía, creo que eso es un tema como muy importante, que es un poco lo que decía Neitan hace rato. O sea, sí, tú eres quien cargas con la visibilidad. Exacto. Y el agente discriminador, digamos, como vive en la normalidad de la discriminación, pues pasa desapercibido, porque es lo que se considera como que es
lógico, normal, ¿no? Sí. Y mencionaste la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y ahí yo siempre he pensado que un artículo tremendo de la convención es el artículo que dice que los estados parte, México siendo un estado que firmó esa convención, tienen que cambiar los patrones socioculturales del machismo. Pues está difícil, o sea, ¿qué hace un Estado o incluso la sociedad civil para cambiar los patrones socioculturales que parecería que son evoluciones históricas de muy lento desarrollo que toman su tiempo? Entonces, Nathan, en tu trabajo desde Jauría Trans, ¿cómo contribuyen ustedes a la transformación de esos patrones socioculturales? ¿En qué consiste ese trabajo que hacen como un centro cultural de visibilización de la situación de las personas trans? Pues es un trabajo de base directamente con población y desde una estructura comunitaria. Okay. Dentro del Centro Cultural Jauría Trans, principalmente pues vamos a desarrollar las personas trans, las actividades para otras personas trans y para sus acompañantes en transición. También son bienvenidas las personas aliadas. Sobre todo nos enfocamos principalmente a que estas actividades sean en beneficio de personas trans. Tenemos varios ejes de acompañamiento, 2 ejes en específico, uno legal que también nos está apoyando esta Jessica, por la parte de la homologación de documentos, que creo que es la parte como pues más peliaguda y la que mucho tiempo nos lleva a las personas trans. Tenemos una parte también médica que tiene que ver con información básica en cuanto a las personas que quieran pues tener procesos hormonales o quirúrgicos en su cuerpo. También hay 5 grupos de acompañamiento que están enfocados a distintas poblaciones dentro de lo trans, porque de repente dentro del imaginario social, lo trans únicamente volteamos a ver a las mujeres trans, que es la parte más visible, pero pues están las transmasculinidades, los hombres trans, están las personas no binarias, pero también están sus familias de las personas trans, pero también están sus parejas. Entonces, ¿dónde hay cabida para estas personas? Bueno, pues desde Jauría Trans estamos haciendo todo lo posible. Tenemos también la parte cultural, que creemos que es ese pretexto ideal para que la gente llegue y empiece a generar redes de apoyo y de acompañamiento, porque consideramos que es muy importante. Aquellas transiciones quizá de personas de 40, 50, 60 años han sido en soledad, desafortunadamente, y bueno, lo que procuramos es generar este tipo de redes y generar este tipo de eventos. También hay convivencias en donde fácilmente las personas trans se pueden acercar, pueden empezar, bueno, a conocer otras personas trans, a conocer otras vivencias. Y también lo que he rescatado de este año 2019 es que empieza a haber ya un diálogo dentro de Jauría Trans intergeneracional. Entonces es algo muy importante porque ha llegado desde una niña trans de 4 años hasta una mujer trans de 80. Entonces creo que estamos haciendo algo bien. Creo que hemos generado un espacio seguro, un espacio en donde las personas trans no van a sentir esa violencia sistemática que encontramos allá afuera. Pueden encontrar un espacio en donde, yo se los menciono, puedes llegar, cargar las pilas y seguir allá afuera con ese cotidiano que puede ser muy duro, pero sabes que hay una red de acompañamiento y una red de apoyo, y no solamente para las personas trans, sino también para sus acompañantes en transición, que estas personas que acompañan en transición desaprenden muchas cosas. Y lo desaprenden no solamente por medio de los conceptos básicos, sino por medio de la experiencia, que es lo importante. Empiezan a cuestionarse, porque lo trans viene a cuestionarte las estructuras, viene a destruirte mucho, pero a construir mucho más en ti. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos. Y entonces parecería que también conocer la experiencia trans, aunque una persona no sea trans, aunque sus hijos, sus nietos o sus hermanos o amigos cercanos no sean trans, pero es una oportunidad también de pensar el mundo de otra manera, ¿no? De pensar las identidades de otra manera y de abrirnos a la experiencia, de vivir el mundo de una forma distinta, sin tantas categorías y sin tantas etiquetas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiera hacerles unas preguntas un poco más amplias acerca de qué otras transformaciones sociales se tienen que dar para lograr que las personas trans puedan vivir
de manera igualitaria en el acceso a sus derechos, pero también de manera muy concreta, ¿cuáles son los obstáculos cotidianos? Hablaba Jessica, por ejemplo, del tema de los baños. Nathan y Daniela mencionaron el tema de la identidad. ¿Por qué, con ejemplos concretos, son cosas que todos los días dificultan la vida de una persona trans? ¿Cómo es que cosas como ir al baño, que para el resto de las personas es una experiencia cotidiana que no representa ningún problema más que no encontrar un baño de repente, es lo máximo de problema que uno puede tener, por qué eso es una cuestión cotidiana de dificultad y de pues, una experiencia de sufrimiento también, ¿no? Para las personas trans? Volvemos con eso. Claro. Bienvenidas a este tercer segmento de México Invisible. El tema del día de hoy es los derechos de las personas trans. Tenemos a nuestras tres invitadas, invitado Nathan, Jessica, Daniela, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y quisiera ahora empezar con Nathan preguntándole ¿cuáles son las cosas cotidianas que vive una persona trans que le hacen la vida más difícil? Porque tú decías al principio, pues es una cosa hay muchos obstáculos, uno vive todo el tiempo esos obstáculos, pero danos un ejemplo en la vida de una persona trans, de un día cualquiera, de cosas a las que te enfrentas. Bueno, si por ejemplo yo no tuviera mi documentación con la identidad con la cual yo me reconozco, con el nombre y género, difícilmente yo podría, primero, quizá en mi cotidiano voy a buscar empleo. En primera, la persona que me recibiría de vigilancia me detendría mucho tiempo e incluso me preguntaría demasiadas cosas, como no coincide el nombre que estoy leyendo con la expresión del género que me estás presentando. Y difícilmente incluso podría llegar yo a mi entrevista de trabajo. En la misma entrevista probablemente las personas me puedan decir, ¿sabes qué? Luego te llamamos porque va a ser va a ser muy difícil que tú puedas ingresar por esto del nombre y el género y tu expresión. Y bueno, eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser que es muy curioso, pero yo habiendo quizá cambiado mi nombre y mi género en mi acta de nacimiento y en mis papeles, si acudo, por ejemplo, a una consulta ginecológica y yo voy con el ginecólogo y pido una cita, lo primero que me van a preguntar es para tu hermana, es para tu mamá, es para tu novia. Y entonces yo diría, no, es para mí, y yo creo que ahí había una gran dificultad porque no sé si el especialista va a estar sensibilizado o sensibilizada en la atención a hombres trans, en personas pues que tienen una corporalidad con vulva y que tenemos ovarios, que tenemos útero y que justo requerimos de estos chequeos tan cotidianos. Y pues nada, sería como esas dificultades de algo tan cotidiano como pedir trabajo, como ir al médico, que nos imposibilitan tener un acceso pues fácil e inmediato a este tipo de situaciones. Claro, y creo que lo que dices otra vez coincide mucho con la encuesta sobre orientación sexual e identidad de género, en el sentido de enfrentar dificultades en el acceso a los servicios de salud, que muchas familias acuden a esos servicios cuando una hija o un hijo se expresa con una identidad que no es la misma que le asignaron al nacer. Muchas familias acuden al médico como para que les dé alguna orientación, y si el mismo médico no tiene esa formación, esa sensibilización, pues puede ser incluso quien malinforme a la familia de pues, que ser trans es parte de la diversidad humana, algo absolutamente natural, y que el entorno es el que tiene que cambiar, no la persona, ¿no? Entonces, pues es muy fuerte, Daniela, escuchar que cosas que son cotidianas, como enseñar tu credencial en la entrada de un edificio o ir a pedir un empleo, se vuelven pues una forma de estar padeciendo la discriminación estructural, general, todos los días para una persona trans. Para ti, en lo cotidiano, ¿cuáles son
esos principales retos que enfrentan las personas trans, que por supuesto están provocados no por ellas mismas, sino por el ambiente que no se ha ajustado a la diversidad humana? Yo podría distinguir como un antes y un después en mi propio proceso. Creo que en el tiempo en el que aún no conseguía mis documentos, sí enfrentaba de repente cierto rechazo cuando yo iba al banco, cuando yo tenía que mostrar mi identificación. Una vez que yo cambio mis documentos, ese problema desaparece. Sin embargo, eso no quiere decir que ya tengo todo resuelto, ¿no? El problema, digamos, no como mujer trans, hay algunas cosas que se magnifican. Por ejemplo, el acoso. El acoso es muy diferente hacia una mujer cisgénero, o sea, que no es trans, y hacia una mujer trans. Si un hombre se da cuenta, si yo me subo al metro y, y me subo al vagón de hombres, y los hombres se dan cuenta que yo soy trans, a mí no me van a acosar de la misma manera que lo hacen con las mujeres. O sea, las mujeres a veces las tocan, bueno, también a veces llegan a masturbarse detrás de ellas, pero con una mujer trans es mucho peor. Digamos que el acoso es mucho más salvaje. ¿Por qué? Porque se asume que la mujer trans es lo que está buscando, ¿no? Si transicionó hacia ser mujer es porque busca sexo, ¿no? Y entonces, de ahí, pues obviamente bajo ese prejuicio te acoso, no te doy permiso de entrar a un baño de hombres o a un baño de mujeres, porque si te pongo en el baño de mujeres, entonces también la persona puede ser que también como es una depredadora sexual, viole a otras mujeres, que es la misma argumentación que se sigue, por ejemplo, en las prisiones, cuando nosotros les decíamos, bueno, pon a las mujeres en los centros penitenciarios femeniles o pregúntales dónde quiere estar una mujer trans. Me decían, no, es que ¿cómo voy a poner a una mujer trans en un centro femenil? Van a resultar todas las mujeres violadas, ¿no? Entonces son estas cuestiones, por ejemplo, en lo personal yo creo que el acoso ha sido como un elemento que sí ha estado presente en mi vida. A veces cuando los hombres se dan cuenta que soy trans, el acoso es mucho más fuerte. Si no se dan cuenta, de cualquier manera, el acoso no desaparece. O sea, el acoso sigue ahí simplemente por ser mujer. Eso es parte de la cotidianidad. Claro. Y la verdad es que son experiencias de vida que necesitamos escuchar porque las vivencias de las violencias son muy distintas, ¿no? Ya lo decía Nathan al principio. Se viven violencias a veces explícitas y a veces implícitas, casi imperceptibles para el colectivo, sí, pero que la persona está recibiendo todo el tiempo. Solo quisiera terminar con esta idea. Del acoso puede pasarse a una cuestión mucho más grave como es la violación. ¿Qué pasa para una mujer trans? Si una mujer trans no es visible y el hombre piensa que es una mujer cisgénero, cuando va a tratar de violarla se da cuenta que es una mujer trans, de ahí viene el asesinato. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que ella me engañó. Yo pensé que, a lo mejor yo sí pensaba violarla, pero aparte de que no es una mujer, ¿no? O sea, en su imaginario es que es un engaño, ¿no? De ahí viene la violencia que termina con la vida y que es el caso, son muchos los casos que tenemos en la Ciudad de México y en todo el país, que escudándose bajo ese argumento, los hombres terminan asesinando a las mujeres trans. Digamos que el final de toda esta discriminación, de toda esta violencia, de todo este rechazo, no es nada más negarnos nuestros derechos que cotidianamente nosotros podamos ejercer, sino que el final es quitarnos la vida. Entonces han mencionado como culminaciones de vida el suicidio, la cárcel, el asesinato. Eso es lo que provoca esta sociedad que todavía no asume como parte de la diversidad a las personas trans. ¿Qué hacemos, Jessica? ¿Qué podemos hacer las personas que estamos viendo este programa? ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? Si algo creo que nos ha acompañado a las personas que estamos decidiendo transformar el mundo es la desobediencia. Me parece que cuando una persona decide desobedecer también a lo socialmente asignado, no solamente en cuestión de identidad de género, también decide desobedecer a la violencia normalizada, a ese acto en el cual
tienes la oportunidad de hacerle sentir a una persona que está en casa o hacerle sentir a una persona un gran martirio y un sufrimiento en su vida. Y creo que esas cosas son tan básicas que podemos regresar a esas otras miradas, ¿no? Siento que cuando hablamos de resistencia trans, estamos hablando también de resistir a un destino de tragedia y de muerte, ¿no? Pienso como en las historias de Nathan, ¿no? Que ahora es un compañero trans que lleva una de tantas voces dentro de los movimientos de compañeros trans, pero que para otro compañero trans que seguramente lo escuche, va a ser otra historia más allá del sufrimiento, ¿no? O como Daniela, una historia que también tiene que ver con una lucha, ¿no? Constante, pero también con una forma y una toma de conciencia de la cual nos está invitando con su trabajo, ¿no? Hay algo que creo que es importante decir, y es que descoloquemos toda esa forma aspiracional que tal vez necesitamos llegar al éxito. Creo que somos historias de lucha y resistencia todo el tiempo, ¿no? Y mirarnos constantemente, desde que también seguramente ahí en casa, en algún momento, la forma de ser hombre y de ser mujer fue uno o una de las características de violencia que vivieron en su vida. ¿Cuántas veces en casa no nos han dicho o nos han incluso señalado por no ser lo suficientemente hombres o lo suficientemente mujeres, ¿no? ¿Cuántas veces esta sociedad no nos ha intentado corregir? ¿Cuántas veces esta sociedad no nos ha intentado disciplinar en torno a cómo deberíamos de ser? ¿Y qué hacemos? Desobedeciendo. Siento que desobedecer de forma consciente es una invitación constante a modificar el tejido social, y a veces le invito también a muchos de los hombres cisgénero a traicionar ese pacto, ¿no? Ese pacto de silencio, porque en esta sociedad no solamente basta decir yo no discrimino, es necesario intervenir, es necesario también decir siento el dolor del otro, siento también la burla del otro, porque en algún momento la viví, porque en algún momento también a mí me dolió, ¿no? Y creo que regresar a sociedades más empáticas es un trabajo que nos corresponde también desde asumir el cuerpo que habitamos, nuestras calles, y sobre todo hacerlo y eso transformarlo también en una agenda de derechos y libertades, ¿no? Porque también no debemos dejar al lado que justo el Estado en sus distintos espacios tiene obligaciones que cumplir, pero también esas obligaciones están llevadas por personas y operadoras jurídicas que también tienen una historia, y que también esa historia seguramente se puede espejear con nuestras historias, y que independientemente quién esté en el cargo, pienso que apelar a darle un sentido pedagógico a cada instrumento, a cada ley, y que ese sentido pueda tener como base la empatía, es uno de los principales retos dentro de los obstáculos. Entonces, no hay recetas, necesitamos escuchar las voces, necesitamos que también las voces sean escuchadas no desde como objetos de estudio, sino personas iguales, porque estamos aquí y sabemos que sí nos miran, y nos miran todo el tiempo, porque somos aquello que alguna vez le gritaron en la calle, somos aquel chiste que una vez hicieron, sí nos miran. La forma y la invitación es mirarnos con los ojos cerrados y con el corazón abierto. Pues creo que haces un llamado muy poderoso a la empatía, que además le hace bien a la sociedad en su conjunto, sea uno quien sea. En CONAPRED siempre decimos que la discriminación no afecta a minorías, sino afecta a la mayoría, si no es que a la totalidad de la población, porque el hombre propietario que vive en la ciudad, de piel blanca, etcétera, también fue niño, quizás era adulto mayor, quizá adquirirá alguna discapacidad en su vida, y vivirá la experiencia de la discriminación en algún momento. El bullying en la infancia, ignorar a las personas mayores, no infantilizarlas, en fin, hay una serie de experiencias de discriminación que compartimos todas y todos. Y entonces abrirse, ver a las personas con los ojos cerrados y el corazón abierto es una buena receta para construir una mejor sociedad y también para ser más feliz, que creo que eso debe ser parte de nuestro mandato, ¿no? Nathan, Daniela, una palabra para las personas que nos miran el día de hoy. ¿Qué les dirían? ¿Cómo pueden transformar el mundo? ¿Cómo pueden
ayudarse a entender mejor la experiencia trans y ayudar a los demás a entenderla mejor también. A veces pensamos que no compartimos muchas cosas con las personas trans, pero si volteamos a ver y quizá cruzamos palabra e interactuamos con personas trans, nos vamos a poder dar cuenta que hay muchas cosas más en común de lo que pensábamos. Por ejemplo, y una de esas cosas que yo de repente menciono es el cuerpo. El cuerpo es algo que tanto a personas que no son trans y a personas trans nos violenta. Esta sociedad o la manera en la cual nos dicen que el cuerpo debe de ser, porque hay cuerpos que sí importan y hay cuerpos que no. Por ejemplo, las personas que no son trans siempre están sobre su peso, sobre si tienes estrías, sobre si tus pechos deben de ser de tal talla o tu espalda debe de ser de tal tamaño. Lo mismo sucede con las personas trans, un poquito más orientado al género con el cual nos vivimos y cómo debería de ser o no, o cómo deberíamos de ser o no como hombres o mujeres. Entonces creo que compartimos mucho más cosas de las que nos imaginamos y eso únicamente se descubre de alguna manera pues viviendo la experiencia de compartir algo con una persona trans o una persona diversa dentro de sus orientaciones sexuales y de sus identidades. Entonces pues yo más bien les invitaría a poder acercarse y dialogar, a hacer a un lado los miedos y a darnos cuenta que compartimos más cosas de las que imaginamos. Daniela, para terminar. Yo creo que la clave está en la educación. Educarnos, reeducarnos, ¿no? No solamente en la educación formal, que ya tiene ciertos temas, ¿no?, que se están metiendo desde primaria y secundaria, pero mucho más en la educación no formal. Si algo no entiendes de una persona trans, si no sabes cómo tratar a una persona trans, si no sabes cómo dirigirte a una persona trans, si quieres saber más de una persona trans, edúcate, infórmate, ve videos, lee libros, ve esto, ve a organizaciones civiles, escucha a otras personas de sus experiencias. Solo así podrás conocer que realmente, como decía Nathan, no somos tan distantes. Hay personas, hay ideologías que tratan de separarnos, pero al final de cuentas todos somos iguales y como tales debemos vivir en una sociedad de iguales. Muchas gracias, Daniela, Jessica, Nathan, por esta maravillosa plática, por la oportunidad de conocerlas, de escucharlas, de conocer sus historias y también sus perspectivas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y los invito a que entren a la página de CONAPRED, conapred.org.mx. Ahí tenemos 3 recursos que les va a servir para seguirnos educando, como decía Daniela. Uno es la Encuesta Nacional sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, que tiene datos importantes, interesantes que explorar. El segundo es el glosario de términos sobre orientación sexual e identidad de género. Ahí vamos a poder entender qué es ser cisgénero, gay, lesbiana, trans, intersex, todas las palabras que a veces nos parecen técnicas, pero ahí se explican con toda claridad. Y el tercero es un libro para niños que se llama Citlali tiene 3 abuelas y es la experiencia de una niña que descubre que tiene una abuela trans. Muchísimas gracias.